bienvenidos. Mi nombre es Guillermo Mahler, investigador en parapsicología y geobiología. Y bueno, bienvenidos a este programa. Es mi primer programa de este canal, Parapsicología y Geobiología, donde voy a exponer distintas experiencias que he realizado en primera persona a lo largo de estos años. En este primer programa me gustaría encarar un resumen de un tema en particular, que es todo el tema de energías y, mejor dicho, radiaciones electromagnéticas en general, para lo cual he hecho un cuadro bastante piola, bastante acotado, en base a toda la experiencia que he podido realizar en estos años, y me parece que está bastante bueno porque es algo que nunca pude encontrar en la web o en otros programas similares, que es el poder reunir varios conceptos en un cuadro bien sinóptico, bien concreto, explicado, con sus soluciones y con su diagnóstico. Bueno, ante nada, el propósito de esto es informar, discutir. Me encantaría poder recibir opiniones. Esta no es la única verdad. Desde ya el propósito de este programa no es generar una verdad, sino generar una libertad de pensamiento en la cual todos podamos aportar nuestras experiencias. Yo esto lo cuento como mi verdad porque, bueno, es lo que he podido investigar y corroborar. Entonces, vamos a ir al tema. Digamos, dicho esto, sin más, ¿qué pasa? A mí lo que yo encontré muchas veces fue que, mismo cuando yo arrancaba con todos estos temas, digamos, ya sea de parapsicología o geobiología, en este caso vamos a reunir las dos cosas, muchas veces pasa que algún amigo o alguien nos dice: ¿podés venir a mi casa a medir las energías? O este tema de las energías, contame cómo es lo de las energías. Y se hace un mar muy difuso, en el cual se confunde mucho lo que es energía con energías electromagnéticas, con fantasmas, con cosas de otras realidades, de otras dimensiones, y se confunde todo. Entonces, me pareció bueno hacer este cuadro. Espero que a muchos les ayude. Me parece que es bastante concreto. Yo lo que hago es lo siguiente: cada vez que hay que hacer un trabajo en algún lugar, ya sea porque alguien siente una presencia o porque alguien simplemente quiere que se traten las radiaciones telúricas, es decir, propias de la Tierra, en un hogar, en una empresa, lo que hago es un análisis integral, que me parece lo mejor. Entonces, ese análisis integral que hago comprende todo este cuadro sinóptico que creo que va a ayudar a mucha gente a comprender un poquito mejor de qué se trata todos estos temas de energía, tratando de abarcar a todas. Entonces, de esta manera, abarcando todo, vamos a poder tener un concepto mejor del tema. Yo lo que voy a hacer es dividir todo este tema de radiaciones electromagnéticas o energías, como le quiere decir otra gente, en 5 grandes grupos. Vamos a ver unas placas en las cuales se pueden ver las generadas por la naturaleza, otras radiaciones que son generadas por la tecnología, otras que son generadas por la mente. Le digo radiaciones también para ponerlo en un grupo, no se sabe a ciencia cierta si son radiaciones electromagnéticas. Pero vamos a ponerlas dentro de este grupo, que me van a entender mejor cuando lo explique por qué. Luego después tengo las impregnaciones, que es otra cosa aparte también. Y por último tenemos aquellas radiaciones generadas por seres de otros planos, o energías generadas por seres de otros planos. Vamos a ir a la primera, las generadas por la naturaleza. Lo que es radiaciones o energías generadas por la naturaleza, ¿qué podemos encontrar? Lo primero que vamos a ver es eso, es qué está generando la naturaleza misma del lugar en esa casa, en esa habitación, en donde sea. Nos vamos a encontrar con la geopatía. Yo no voy a ahondar mucho en todo esto en particular, porque supongo que muchos de ustedes ya conocen estos temas. Simplemente voy a hacer un breve detalle, una breve explicación de cada una de estas cosas, para aquellos que no lo conocen en absoluto. Luego después lo pueden ver en internet, está lleno de bibliografía y de notas sobre esto. Entonces volvemos a generadas por la naturaleza. ¿Qué tenemos? Tenemos las geopatías. Las geopatías es la enfermedad, digamos, de la Tierra, ¿no? Vienen a ser geopatos. Dentro de las geopatías, ¿qué tenemos? Las
podemos ver la red de Hartmann, que es esta cuadrícula que está en todo el planeta, con esta energía que emana desde el centro de la Tierra hacia la ionosfera, que no nos podemos escapar, y que en sus cruces genera un deterioro para la salud de la persona que digamos, pasa largas horas a través en estos cruces, mejor dicho. También tenemos la red de Curry, que va en diagonal a la red de Hartmann. También tenemos chimeneas telúricas, que me gusta decirle así, que son como lugares de la Tierra en donde hay una emanación energética nociva, en particular, en ese punto. El gas radón, que en muchos lugares, creo que en España, en algunos lugares tienen muchos problemas con esto, que emana es un gas, digamos, radioactivo que emana del granito, de ese tipo, digamos, de mineral, que en algunos lugares suele tener un índice de contaminación bastante alto y por ahí no se conoce y produce enfermedad. Y después tenemos las fallas y vetas de agua subterráneas, ¿no? Que estas combinadas con los cruces de líneas de Hartmann o de Curry potencian digamos, la nocividad, por decirlo de alguna forma, de esos cruces y hacen que ese lugar sea mucho más dañino para el ser humano. Entonces, como decíamos antes, dentro de estas energías generadas por la naturaleza que vamos a ver y a verificar en este lugar a donde nosotros por ahí nos llamaron para hacer un diagnóstico, vamos a ver todas esas cosas que recién enumeramos. ¿Qué usamos como método de diagnóstico? El método de diagnóstico tenemos en primer lugar la radiestesia, que es muy conocida por todos los que hacemos esto, pero bueno, a mí me gusta utilizar también aparatos, porque la radiestesia a veces no es infalible, depende mucho del talento que tengamos para medir determinado tipo de radiaciones y de la sensibilidad, por lo cual es falible la radiestesia y está bueno también utilizar aparatología. Esos son los métodos de diagnóstico. ¿Y las soluciones cuáles son? Las soluciones para estas cosas son dispersores, por ejemplo, diagramas. Hay dispersores, hay aparatos que hacen en Alemania o en Japón. Hay varios países que hay empresas que realizan aparatos que lo que hacen es neutralizar por ahí ese campo electromagnético, lo ecualizan de tal manera que lo polarizan y quizás no es tan dañino para la salud. También tenemos diagramas, que esto se usaba mucho en la antigüedad y se sigue utilizando. Determinados tipos de diagramas sobre determinados cruces geopáticos logran dispersar esa energía y la reducen muchas veces a muy buenos niveles aceptables. Y la arquitectura sagrada, desde ya, antiguamente no se construía por construir, ni los materiales eran así nomás, sino que ellos sabían muy bien de esta enfermedad de la tierra, por decirlo de alguna forma, y ellos construían a conciencia. Por eso construían con una relación haciendo hincapié en el número áureo, una relación áurea, digamos, y un sinfín de conocimientos que tenían con respecto a los materiales también a usar y todo, que hacían que la vibración de determinados lugares sea mayor y sea más beneficiosa para el ser humano o quienes iban a habitar ahí. Eso lo pueden ver mucho generalmente en los templos de todas las religiones y en las catedrales construidas antes del 1400 más o menos. Las que son posteriores ya no tienen tanto ese conocimiento y bueno, no tienen esa vibra energética tan fuerte dentro como las anteriores a construidas en el 1400. Bueno, entonces acá cerramos lo que viene a ser energías o radiaciones, por decirlo de alguna forma, generadas por la naturaleza. Una vez que realizamos todo ese diagnóstico y solucionamos esas radiaciones generadas por la naturaleza, pasamos a las generadas por la tecnología. Es decir, por la tecnología principalmente tenemos contaminación electromagnética. La contaminación electromagnética no es otra cosa que la contaminación que genera todos los aparatos que hoy en día usamos, que son un montón y cada vez son más, desde los celulares, las antenas de Wi-Fi, el Bluetooth, las redes de tensión, de media tensión, de alta tensión, los motores. Y también acá yo lo que sumo, lo que sumo también
en la contaminación electromagnética por tecnología, digamos, lo que yo sumo también es las imágenes, pinturas u obras de arte y colores que también alteran la calidad electromagnética de ese lugar, así como la arquitectura descompensada, tanto geométricamente como los materiales utilizados. Lo que sucede es que tener una arquitectura descompensada o materiales que no son de un buen nivel energético van a generar una mayor contaminación electromagnética también. Y ni hablar, bueno, los aparatos de los celulares, los hornos microondas, las computadoras y un montón de cosas más. Los métodos diagnósticos para todo esto, ¿cuál es? La radiestesia, siempre está la radiestesia, pero también acá más fácil es hacer la medición con aparatos, porque hoy en día existen un montón de aparatología para poder medir microondas generadas por los Wi-Fi, las pérdidas que pueda tener un horno microondas también, que es otro tipo de microondas, las generadas por las antenas que tenemos cerca, por ejemplo de celulares o de telefonía, las líneas de tensión que también generan una contaminación bastante fuerte cuando uno está cerca. Entonces eso como método diagnóstico. ¿Y las soluciones cuáles son? Hay dispersores también, al igual que para las energías telúricas, hay dispersores para esta contaminación electromagnética o electroesmog, como le dicen también. También puede haber diagramas que funcionan. La arquitectura sagrada puede ayudar a compensar. Siempre recuerden que esto se trata de compensar energías. A veces resulta imposible solucionar todo y dejar todo perfectamente, cada rincón de la casa. Uno lo que va tratando es de compensar energías y dejando que los lugares de la casa que más se utilizan puedan ser lo más sano posible. Y también tenemos la cromoterapia para lo que hablábamos antes de las imágenes, colores y todo eso. Tenemos lo que es la cromoterapia, es decir, podemos encontrarnos en un lugar que está pintado o los colores que hay no son los más adecuados para el tipo de carácter de la gente que vive dentro de ese lugar o para la actividad que se desarrolla en ese lugar, con lo cual se puede compensar eso cambiando los tonos o poniendo determinados toques de tonos. También las pinturas que son perturbadoras o obras de arte perturbadoras suelen también tener irradiar un campo energético, electromagnético, que por ahí no es muy saludable y está bueno también compensarlas de alguna forma. Bueno, aquí tenemos entonces, ya tenemos las generadas por la naturaleza, que vienen de la Tierra, que no nos podemos escapar, y las generadas por la tecnología, es decir, por el hombre, ya sea por las obras de arte o por todo lo que es la aparatología. Luego vamos a ir a lo que es las generadas por la mente, por la mente. Acá ya empezamos en un terreno del cual empezamos con el tema algo parecido a los fantasmas. Algo parecido porque no es, por eso lo digo así. Las generadas por la mente tenemos, en primer lugar tenemos lo que es el fenómeno de poltergeist. El fenómeno de poltergeist es algo que es generado totalmente por la mente humana. No tiene nada que ver ni con fantasmas, ni con seres del más allá, ni nada de eso. Los fenómenos de poltergeist está comprobado que es una psicorragia, como a veces se le puede decir, un desorden, digamos, psicológico de alguien del grupo familiar que está en esa casa o de la persona que habita sola en esa casa, porque ha pasado casos que habita una sola persona y produce esos fenómenos. El poltergeist, no voy a ahondar mucho en el tema, pero el poltergeist siempre es generado por una persona que está en un estado de crisis y que en vez de enfermarse, generarse un cáncer o una psoriasis o tener un desorden psicológico de otro tipo, mueve objetos a distancia sin saber que es esa misma persona la que lo genera, lo cual se asusta y llama a gente como nosotros para que le liberemos de demonios o de fantasmas a la casa, cuando en realidad es muy difícil explicarle a esa persona que no tiene ningún fantasma ni nada, sino que esa misma